La pandemia no solo ha golpeado la salud, sino también la economía y hay sectores a los cuales ha impactado especialmente. Quizás uno de los que ha recibido ese golpe de la forma más cruda, más brutal, más significativa ha sido el sector del turismo. Hoy hablaremos con uno de los empresarios más destacados de Bolivia del sector del turismo, Jerónimo Vaqueiro, quien es formado en Administración de Empresas por la Universidad Católica y además tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Jerónimo además es director de la Cámara Española de Comercio y de la Cámara Americana de Comercio, entre otras instituciones. Actualmente es el gerente general de la empresa Tropical Tours y vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Bolivia. Jerónimo, muchas gracias por estar en este espacio digital. Oscar, muy agradecido por la invitación y contento de poder estar en tu programa. Gracias. Jerónimo, uno de los principales objetivos de este espacio es que transmitamos información, que la opinión pública conozca distintos temas que muchas veces se dejan de lado y especialmente los económicos. Y yo comentaba en la introducción que el sector turismo realmente ha sido muy golpeado y quizás quienes no estamos en el sector no nos damos cuenta. Y me gustaría un poco que con la propia vivencia, con la realidad que la conoces también, nos pudieras comentar cuál ha sido la magnitud del impacto de la crisis económica provocada por la pandemia en el sector turístico en particular. Es evidente que cuando hablamos de turismo hablamos de la forma de vivir que tenemos las personas. Hemos sido naturalmente nómadas antes de ser sedentarios y en ese aspecto podemos decir que si la vida fue golpeada a través del COVID, uno de los efectos que mejor sintetiza ese golpe es justamente el turismo, porque es la manera en la cual estamos acostumbrados a movernos, a conocer un destino, a poder viajar. Cuando analizamos el golpe desde el punto de vista económico, vemos que, por ejemplo, bueno, desde el mes de marzo, mediados del mes de marzo hasta septiembre, la venta de absolutamente todo lo que tuvo que ver con transporte, turismo y servicios anexos representó una venta de cero, pero cero total. Y a partir de ahí una recuperación muy lenta. En este momento estamos hablando de estar al 40% de niveles del año 2019. Vemos que la hotelería está a un nivel del 50, con 50% de ocupación. Pero probablemente el punto más preocupante es cuando decimos como empresario, cuando uno inicia una crisis, es un túnel negro que se sabe el día que empieza, pero la definición de pandemia no la teníamos clara, y hasta dónde dura y cuánto me debe durar la caja de la empresa y cómo debo ver para poder prospectar el futuro de la compañía. Y ahí tuvimos en algunos diálogos con nuestros colegas, decíamos, ¿cuántas veces el valor de mi empresa debo estar dispuesto a poder continuar invirtiendo para garantizar la subsistencia? Y vemos que empresas que operan el lago Titicaca o que operan el Salar de Uyuni lo han dado realmente todo, más de lo que podría haber sido un valor de posible venta de sus empresas. Con lo cual llegamos al resumen que turismo no es un medio de vida, sino un todo de vida. Así es. Y lo decías muy bien, sin visitantes no hay turismo. Y hoy en el mundo moderno, pues los visitantes, sobre todo los del exterior, vienen en avión. Y el año 2020 se cerraron las fronteras, se cancelaron las rutas aéreas y nos quedamos sin visitantes. ¿Cómo está evolucionando esta situación? ¿Se está pudiendo recuperar esa ruta y esas frecuencias aéreas? Bueno, primero tuvimos algunas caídas en el buen sentido de la palabra, de ventas previas a la pandemia, que ya venían con eh, se ralentizó no solamente el tema turístico interno, sino también el internacional. De la mano de esto tuvimos una serie de conflictos, tanto políticos como sociales, no solo en Bolivia, en Chile, en Perú, en Colombia, que también generaron una compresión de la demanda turística. Evidentemente, con el COVID se agrava, y al momento de la salida, lo primero que buscan las líneas aéreas es garantizar que los centros de origen estén bien abastecidos. En el caso de Bolivia tenemos a BOA, Ecojet y Amazonas como las aerolíneas que tienen como su centro de operaciones Bolivia, pero el resto de las aerolíneas
nos ven como un punto de destino hacia su hub, hacia su punto de origen. Entonces, cuando una aerolínea tiene que determinar hacia dónde va a volar, lo primero que dice es vamos a los puntos más rentables, porque en una situación de recuperación vamos con la menor cantidad de vuelos a los destinos que mejor nos rindan de manera en lo económico. Pero además, por tomar el ejemplo, por ejemplo, de aerolíneas como Copa o como Avianca, dicen tengo que poder conectar a este pasajero con el destino final. El destino final de alguien que toma un avión de Copa, solamente el 8% de los bolivianos tiene como destino final Panamá. La mayor parte de ellos vuela hacia el Caribe o hacia Estados Unidos. Entonces, si no tengo los suficientes vuelos del otro lado, tampoco justifica poner más vuelos hacia Santa Cruz. En ese contexto, la aviación internacional se redujo al 28% del total de la oferta aérea que teníamos el año 2019. Una situación nunca antes vista en el país y un retroceso a probablemente los años 90 en cantidad de oferta aérea que tuvimos en nuestro país. La buena noticia es que ha habido una rápida recuperación. Esta semana Avianca ha retomado los vuelos desde Santa Cruz. Copa Airlines está con 5 frecuencias. Se habla que Avianca estaría con frecuencias semanales a partir del mes de noviembre. Hay la posibilidad de la entrada de una aerolínea norteamericana a nuestro país. Y así vemos que aerolíneas como Air Europa, por ejemplo, acaban de anunciar que con el nuevo establecimiento de medidas de salud en España se abre la oportunidad de poder hacer que los bolivianos vamos como turistas hacia Europa nuevamente. Todavía existe la restricción nuestra como bolivianos para poder recibir españoles, pero creemos que esto va a ir recuperándose. La IATA tiene, que es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, plantea que el 2024 volveremos a los niveles regulares del 2019. Yo creo que Bolivia, al haber sido un mercado más pequeño, va a tener una recuperación mucho más rápida y estimo que el año 2022 vamos a poder estar a niveles similares a los del 2019. Sería realmente muy bueno. Y yo te quería consultar algo, Jerónimo, porque ya antes de la pandemia, como mencionabas, algunas líneas aéreas habían anunciado que cancelaban sus frecuencias hacia Bolivia, otras que las disminuían, cancelaban las rutas y otras disminuían la frecuencia. Y me da la impresión que quienes no estamos en el sector, quienes no formamos parte del sector turístico, no nos damos cuenta de la importancia que tiene cada ruta aérea, cada línea que viene, cada destino con el cual nos unimos. Me gustaría que por favor nos expliques todo ese efecto multiplicador que genera una ruta aérea cuando se abre, no solo entiendo para el sector del turismo, sino para el conjunto de la economía. No sabría decirte a ciencia cierta cuánto genera cada turista que llega a Bolivia de toda la cadena de turismo que recibe Bolivia, porque evidentemente no es lo mismo el turismo mochilero que el turismo de observación de aves o quien viene por compras o comercio a Bolivia. Pero sí te podría dar como ejemplo un dato que tenemos fehaciente. El Buró de Eventos y Turismo de la ciudad de Santa Cruz, que conduce CAINCO y de la cual conformamos parte varias empresas de distintos sectores relativos a turismo, muestra que cada turista que viene a un evento de negocios gasta $1.000 durante su estadía. Y estamos hablando de una estadía promedio de entre 3 y 4 días. Si tomamos en consideración que el PIB por persona de nuestro país no llega a los $4.000, estamos hablando de que un turista de evento genera lo que genera o lo que produce en PIB per cápita un boliviano en 3 meses. Entonces, en definitiva, un turista vale oro en términos de consumo dentro de Bolivia. Y solamente hablo de esto porque el evento el corporativo tiene una estancia muy corta, pero el que viene por turismo, por ejemplo, japoneses, chinos que han llegado hacia el Salar de Uyuni, dejan una cantidad de dinero mucho más amplia que eso. Pero además no tenemos que ver al turismo simplemente como el receptivo. El turismo interno genera otro tipo de desarrollo. Es el caso, por ejemplo, si tenemos la oportunidad de ver Carnaval, Año Nuevo, Semana Santa, las provincias se llenan de afluencia de pasajeros que vienen de otros departamentos o de las mismas ciudades capitales. Esta posibilidad hace que el que tiene un restaurante en Concepción o el que tiene un hotel en Samaipata tenga un lleno total, pero solamente durante ese periodo. Y al final aquí existe un tema entre qué es más importante, la infraestructura o los pasajeros.
No tienes pasajeros si no hay infraestructura, no hay infraestructura si no hay pasajeros. Y ahí es donde creo que hay mucho para poder desarrollar y donde podemos llegar a medir de manera fehaciente cuánto nos deja cada viajero en cualquier desplazamiento, sea uno nacional o sea uno internacional. Pero el efecto multiplicador, como bien mencionaba, es impresionante. Un viajero internacional corporativo, repito, deja $1.000 versus 4.000 que deja un boliviano en 3 meses en términos de producción. Claro, porque ese viajero puede ir a un restaurante, puede ir a una tienda comercial, puede contratar un guía turístico, bueno, hay tantas cosas, ¿no?, que puede hacer. El efecto multiplicador es impresionante. Y desde ese punto de vista, se habla mucho y durante muchos años y lamentablemente no se ha concretado del proyecto de convertir a Viru en un hub. Me gustaría conocer primero, para quienes nos siguen por las redes sociales, cuál es el concepto de hub, porque a veces hablamos de estos términos como si todo el mundo los conociera, y cuál sería su impacto en el sector del turismo, pero también en el desarrollo de Bolivia. En definitiva, el turismo empieza por un asiento de avión. El desarrollo de un país nace desde un asiento de avión siempre. A nadie se le va a ocurrir haber hecho un mall o un shopping sin haber estado en uno en otro país. A nadie se le ocurre iniciar un negocio 100% innovador si no cree que en algún otro mercado esto ocurrió. Entonces creo que el impacto que tiene un asiento de avión, como bien decías en tu anterior pregunta, no está mesurado en el nivel que se debería. Por eso el hub se vuelve el concentrar todas estas ideas de desarrollo en un aeropuerto que no es simplemente una infraestructura. Es tal cual, podemos decir, una empresa no funciona sin personas, un hub no funciona sin líneas aéreas. Ahora, cuando vemos los conceptos de hub, que quiere decir básicamente la centralización en un punto para poder conectar un punto al sur, al norte, o al este o al oeste con el opuesto, utilizando como centro este hub. ¿Será que un hub puede ser colocado en cualquier lugar? Y vemos casos como por ejemplo Emirates, que dice, señores, yo estoy en el centro del mundo. Si la Tierra es redonda, realmente el centro lo inventa el que quiere. Pero ellos dicen, en un radio a 8 horas de vuelo alrededor de la ciudad de Dubái, tenemos 2/3 de la población del mundo. Eso garantiza que somos el centro del mundo. Por otra parte, tenemos a Panamá, que ha sido un hub tremendamente exitoso, pero si recordamos, en los años 90, Yoy tenía un mejor nivel de conectividad que el que tenía Copa en aquella oportunidad. Y Panamá entendió de que no solamente era un hub marítimo, sino que también podía convertirse en un hub aéreo. Luego vemos otros hubs mucho más antiguos, como el de Lima o el de Bogotá. Pero vemos hubs como el de Lima, por ejemplo, que no tienen aerolíneas propias, donde de repente, por ejemplo, Avianca, a través del modelo de negocio que tiene, donde tiene un hub en Salvador, otro hub en Bogotá y tenía el hub de Lima, al momento de llegar la pandemia, tuvo que centralizar todo en un solo hub, y el no poder tener soberanía de su propia, de no poder tener soberanía de una línea aérea en el territorio desde el que opera, generó que solamente se queden con LATAM, perdiendo mucho Lima como un hub. Entonces, en definitiva, es muy importante para poder pensar en un hub que necesitamos aerolíneas locales fuertes. No existiría Dubái como hub si no existiera Emirates. No existiría Frankfurt como hub si no tuviera Lufthansa. La línea aérea local es la que tiene que dar el patrón de mando para poder confeccionar un hub. Y lo segundo es que creo que este es el momento más importante de la industria de la aeronavegación, porque si hasta el día de hoy hubieron cosas que dimos por sentadas, como por ejemplo el hub será siempre Lima o será Bogotá, todo negocio legacy después de la pandemia hace que sea más fácil ser un emprendedor que tener el lastre del peso de un hub anterior como el caso de Lima. Entonces creo que es el mejor momento para poder desarrollarlo y ojalá sea algo que se pueda llevar adelante. Entiendo que son ya 2 gobiernos que han tratado de impulsarlo y estoy seguro que con el potenciamiento del hub no solamente vamos a potenciar a nuestras líneas aéreas locales, sino que vamos a traer inversión de otras aerolíneas desde fuera. Jerónimo, ha sido muy claro y realmente es fundamental. Y para terminar, me gustaría que pudieras compartirnos cuáles son los principales planteamientos que el sector tiene, por lo menos desde tu posición y con quienes has conversado, para viabilizar que se pueda superar
esta crisis desde el sector turístico boliviano, dado que tiene un efecto multiplicador tan grande y además tiene un potencial aún mucho mayor? Tendríamos probablemente que dividir el concepto turismo es bastante grande. Habría que dividirlo nuevamente en qué necesitamos para el turismo emisivo, receptivo y turismo nacional. En el caso, y para empezar por la parte por ahí menos diplomática del turismo, que es la emisiva. Ah, no, es que la gente viaja a otro lugar y cuál es la ganancia para nosotros como país. Como bien mencionábamos hace un momento, yo creo que la principal fuente de innovación de un país es el viaje al exterior. A nadie se le ocurre un negocio o una conexión, importación o exportación, si no es a partir de un viaje. La teoría dice que cuando uno viaja en un viaje de negocio o de turismo va una persona y vuelve otra. Entonces, en definitiva, necesitamos potenciar las redes y las conexiones hacia afuera. Para eso, lo que necesitamos es que tanto nuestra aerolínea bandera como las aerolíneas privadas que están en nuestro país puedan conectarse mejor hacia el radio más cercano, Brasil, Argentina, Perú, con ciudades secundarias y lograr una conectividad de largo alcance lo antes posible. Yo creo que la demanda, el efecto champán de haber estado encerrado tanto tiempo y buscar salir, va a permitir que estas aerolíneas puedan tener este nivel de conectividad. Desde el punto de vista del turismo nacional, el turismo nacional lo queremos o lo tratamos de decir, conozcamos Bolivia primero, no viajemos a otro lado, tratemos de hacerlo así. Y realmente la base del turismo y del viaje es la libertad. Entonces, esa libertad la tenemos que propiciar y la tenemos que generar para que producto de eso se genere un viaje. Ahí cruzamos con un factor vital. Hace un momento te mencionaba que Carnaval, Semana Santa son las temporadas altas de las provincias. Y una de las propuestas que siempre hemos tenido como sector es, nada nos cuesta poder poner los feriados a lunes o a viernes. Si logramos que los feriados se vuelvan feriados más largos, definitivamente, en vez de que Concepción o Copacabana o el Chapare reciban un lleno total hotelero durante unos cuantos días, van a tener por lo menos un feriado al mes para poder garantizar que su infraestructura recibe el mantenimiento y los recursos necesarios para poder ser autosostenible. Entonces, sin turismo nacional es muy difícil que trabajemos un turismo receptivo, porque el turismo nacional nos da un año completo. El turismo receptivo solo genera eventualidades. Y finalmente, en términos de turismo receptivo, de cómo atraer a los turistas desde otros países. Ahí hay mucha teoría al respecto, pero nuestro país tiene particularidades como, por ejemplo, viene el Año Nuevo Aymara. En realidad es el Año Nuevo boliviano puesto hace unos años por ley. Qué fácil sería poder decir, así como vamos viendo el Año Nuevo en televisión, que empieza en Australia y termina en California, ¿por qué no poder hacer el mismo Año Nuevo boliviano, generando una demostración cultural en cada uno de los países donde, por ejemplo, podamos tener embajada? No tiene un mayor costo y nos permite podernos colocar en el radar de turismo. Vimos que Despacito, por ejemplo, la canción Despacito generó 40% de incremento en el turismo de Puerto Rico, o las novelas turcas, 60% de incremento de turismo. Entonces son pequeñas cosas que generan grandes resultados y en definitiva el turismo receptivo no necesitamos grandes recursos, sino creatividad para poder poner a nuestro país en el contexto del turismo internacional. Jerónimo, muchas gracias y por intermedio tuyo, que sos parte de ese sector, obviamente todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y además yo creo que el reconocimiento por todo el esfuerzo que están haciendo para poder superar un momento tan difícil como el que les ha tocado afrontar. Muchas gracias. Muchas gracias y nuevamente agradecerte por esta invitación e invitarlos a que hagan siempre del viaje parte de su vida porque es la manera en la cual nos renovamos. Gracias, gracias. No hay duda que el turismo es fundamental para el desarrollo económico del país. En Bolivia tenemos un sector turístico que ha desarrollado infraestructuras, servicios, proyección internacional con mucho esfuerzo, a pesar de que los distintos gobiernos no han tenido una verdadera política de Estado que apueste realmente a explotar
todo el potencial que tiene Bolivia por su cultura, por su geografía, por su pueblo, por toda esa gran diversidad que nos caracteriza. Les ha tocado quizás sufrir uno de los golpes más duros causados por la pandemia en materia económica. Y debe ser una gran prioridad nacional el contribuir, el apoyar a que este sector supere esta crisis, sobreviva esta crisis y siga creciendo. Y obviamente todos podemos hacer nuestra parte, lo decía Jerónimo, la mejor forma de sostener esa infraestructura que muchas personas, muchos emprendedores han desarrollado con su propio riesgo y su propia inversión, es también que todos nosotros tengamos esa apuesta en nuestros propios viajes al turismo interno y así vamos a ir también ayudando a que se genere ese gran efecto multiplicador en el comercio, en la gastronomía, en la cultura, en la artesanía. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.